Bueno, nosotros venimos a hablar sobre la Guerra Fría. Como bien sabemos, la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo y pues también se puede decir que deporte entre dos superpotencias mundiales como lo son la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Bien, empezaremos con los antecedentes. Se dice que empezó en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial. Aún no se sabe una fecha exacta, ¿cierto? Como le dije anteriormente, fue un enfrentamiento entre las superpotencias de la Unión Soviética y Estados Unidos. En 1918, específicamente en agosto, se dio la primera erosión o el primer problema notable entre estas superpotencias, ¿no? Se dice que se produjo por las tensiones del Imperio Ruso y el Imperio Británico, también entre Estados Unidos, que fue tras el triunfo de la Revolución Rusa en donde Rusia emergió como el primer país socialista que ganó, ¿no? Durante el intercambio se durante el intercambio de intervenciones estadounidenses de la Guerra Civil Rusa. Eh, este choque empezó en la Primera Guerra Mundial y que se fomentó la Guerra Fría, ¿no? En 1917 la idea bolchevique, que se dice que fue o surgió la escisión del Partido Obrero Sociodemocrático Ruso y se caracterizó por ser partidario de la dictadura del proletariado y su intransigencia de izquierda. Aquí tenemos algunas imágenes. Bien, en este momento pasaríamos a las características, en lo cual se dice que hubo propaganda de tal modo que eh, de tal modo que la televisión, los libros, los medios de comunicación en general se volvieron como bien lo dice el nombre, una propaganda para esto. Entre ellos también podemos incluir al estudio, ¿no? A la escolaridad. Bipolaridad. La bipolaridad se dice que fue la separación del mundo en dos partes. El comunista y el comunista y la expansión militar y el socialista. El enfrentamiento indirecto. Se dice que para el enfrentamiento indirecto se usaron varios medios, ya como lo podemos ver la NASA, el OTAN, bueno, entre otros, que fueron entre estas dos superpotencias. La polarización. La polarización fue la búsqueda de nuevos informantes o nuevos agentes para que dieran información sobre qué estaba pasando en el país contrincante o en la parte contrincante. El armamento. El armamento podríamos decir que fue la búsqueda y la innovación de aquellas armas o de aquellas sí, que buscaban la destrucción. Entre esas podríamos decir que subo la bomba atómica, que fue una de las primordiales. El espionaje y contraespionaje. Pues allí se caracterizó, obviamente como su nombre lo dice, en donde se daba información o se compraban agentes involucrados del país vecino, ¿no? La influencia en la cultura. Pues como sabemos, esto tenía una serie de influencias sobre los pobladores que lo hacían mayor, ¿no? El miedo. Pues obviamente al estar enfrentados a estas superpotencias, el resto del mundo tendría un miedo absoluto sobre qué iba a pasar con ellos o qué pasaría. La creación de pactos militares. Eh, allí se, allí se, bien, quedamos en creación de pactos militares, ¿no? Se dice que ambos bloques buscaron una ayuda. En Estados Unidos fue la OTAN, aún vigente, y en
Rusia fue la URSS. Carrera espacial, otra de las características principales, en donde se decía que ambos bloques tenían, como bien lo dice su nombre, una carrera por, por ver quién construía o quién construía o quién ganaba esa carrera, ese don para poder llegar a la luna y poder, ¿cierto? Otra sería los gastos excesivos, en donde se ve claramente en las estadísticas que Estados Unidos y Rusia utilizaron un gran número de armas nucleares entre más pasados los años, más exactamente entre 1990 y 2000 se utilizaron en mayor cantidad. Bien, ahora vamos a pasar a los países que participaron en esta guerra. Los países, los principales países involucrados en esta guerra, como lo sabemos, es Estados Unidos, Rusia, obviamente, China, la extinta URSS. Además estaban las Fuerzas Armadas de las Naciones Unidas, es decir, Argentina, Arabia Saudita, Australia, Bangladesh, Bélgica, Canadá, Checoslovaquia, Corea del Sur, Dinamarca, Egipto, Emirates Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Hungría, Reino Unido, Italia, Kuwait, Marruecos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán, Polonia, Portugal, Qatar y Senegal. Bien. Ahora vamos a los conflictos desarrollados en esta Guerra Fría durante todo el mundo, ¿no? Empezamos. Los principales, pues uno de los principales creeríamos que es la crisis de los misiles, la cual fue desarrollada entre Estados Unidos y bases soviéticas hechas en Cuba, ¿no? En donde se dice que esta empezó gracias a que Estados Unidos descubrió una gran base de misiles en Cuba que pertenecían a los soviéticos. Estos misiles estaban apuntando a México City, a Los Ángeles, a Denver, a Chicago, Washington, Nueva York, Miami, entre otros. La guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, como bien sabemos, fue una guerra en donde también estuvieron presentes estos países indirectamente. Al lado norte de Vietnam o Vietnam del Norte, podemos encontrar que este estuvo acompañado de la Unión Unión Republicana de China y Rusia, mientras que al lado sur tendríamos el apoyo de Estados Unidos. Esta guerra se dice que fue la primera guerra que Estados Unidos perdió en su historia, ¿no? En donde Vietnam del Norte con China y Rusia ganaron. La guerra de Corea. La guerra de Corea también estuvo entre Corea. Bien, en donde la guerra de Corea, en donde Corea del Norte quería tomar el control total de Corea, ¿cierto? Pero gracias a que Corea del Sur contaba con el apoyo de Estados Unidos y de la ONU, sí, con bienes, con armamento, bueno, entre otras cosas, entonces se tomó Corea del Sur tuvo el control total y pues dispersó estas fuerzas del Corea del Norte. El muro de Berlín. Como ya sabemos, el muro de Berlín se originó en Berlín, pues en Berlín o en Alemania, en donde Berlín Este estaba bajo la Unión Soviética y Berlín Oeste estaba con Estados Unidos. Se dice que este muro se construyó para Berlín Oeste poder defenderse de Berlín Oeste. Y
me rectifico, donde Berlín Este buscaba defenderse de Berlín Oeste y de su apoyante Estados Unidos. Este muro se dice que se construyó de la noche a la mañana del día 12 a 13 de agosto de 1961 y cayó el 9 de noviembre de 1989, casi 28 años después de haberse construido, gracias a la represión que tuvieron los habitantes contra los guardias de este, entonces lograron hacer que cayera. Bien. Ahora pasamos a un punto en donde creo que nos interesaría más, que son las dictaduras militares de Argentina en el siglo XX. Las dictaduras militares de Argentina del siglo XX, como lo dije anteriormente. Pues podríamos decir que estas dictaduras se caracterizaron porque el poder, pues como el nombre bien lo dice, fueron los militares quienes lo tuvieron y derrocaron a muchos presidentes elegidos por el voto popular en este país. Bien, empezamos con la de 1930 o golpe de Estado, que se dice que ocurrió el 6 de septiembre de 1930, ¿no? de dicho año, y en el cual los militares se apoderaron derrocando al presidente Hipólito. Y esta fuerza militar estaba encabezada por el general José Félix Urbiri. Bien, ahora pasamos a 1943 o revolución conocida del 43. Se dice que se presentó el 4 de junio de 1943 y puso fin a la denominada década infame de Ramón Castillo. En 1955, Revolución Libertadora nos dice que fue la dictadura o más conocida como dictadura cívico-militar, en donde fue derrocado el presidente constitucional Juan Domingo Perón. En 1962, golpe militar. Bien, el golpe militar, 1962. Se dice que empezó el 29 de marzo de dicho año y donde se destituyó del hecho al presidente Arturo Frondizi por los comandantes en jefe de las tres armas presionadas por algunos actores de las fuerzas navales. La revolución de 1966 o revolución argentina. Se dice que esta se autodenominó dictadura cívico-militar, que derrocó al presidente constitucional radical Arturo Gía mediante un golpe de estado llevado a cabo el 28 de junio de dicho año. Dictadura de 1976 o proceso de reorganización nacional. Bueno, en este proceso se buscó, entre comillas, podríamos decir, una reorganización nacional como su nombre lo dice, ¿no? En donde los militares buscaban tener un control total de la ciudadanía. Un control total en donde se buscaba, pues, como lo dije anteriormente, que los militares tuvieran el control de todo el país. Pues también allí fue donde se crearon cárceles improvisadas, bueno, entre muchas otras cosas más, para juzgar a aquellos que no estuvieran a favor de eso. Para explicar un poco más a fondo esta época, creeríamos que fue una de las más importantes, ya que sucedió en nuestra... ¿sí? Entonces empezamos. En 1976 en Argentina se dice que se dio un golpe de estado en el cual fue derrocada del poder María Estela Martínez de Perón, ¿cierto? Y donde se instaló una junta militar encabezada por los comandantes de las tres fuerzas armadas con el fin de una supuesta organización nacional.
pues podríamos decir que este periodo se basó en censurar todo contenido que facturara el control del Estado sobre la sociedad. Estos contenidos tales como celulares, libros, televisor o música. Dice que lo único que se exhibía era lo que el Estado permitía, con el objetivo de que, pues, poder controlar, como lo dije anteriormente, a la gente y que pensara igual a ellos. Eh, También se dice que fue la denominada Guerra Sucia, en donde el gobierno luchó en contra de los suburbios y miles de personas fueron asesinadas y encarceladas. Esta acción del gobierno era sin duda alguna represión ilegal, ya que violaba muchos de los derechos de estas personas, ¿no? Y pues podríamos decir que la mayor representación ahorita la podemos ver como una película reflexiva, pues La Noche de los Lápices. Bien, y pues para terminar, creería que ya esta guerra nos dejó como consecuencia un, o para conclusión, podríamos decir que esta guerra fue o involucró a muchos países de todo el mundo, en donde hubieron miles, millones de muertos, en donde familias enteras sufrieron, y la principal característica o la principal conclusión que podemos sacar fue esta, el enfrentamiento de dos grandes superpotencias, directa o indirectamente, como ya lo esclarificamos, con, con muchas de las guerras que se vieron, tales como Vietnam, Corea, el muro de Berlín, en donde participaron de una forma indirecta, o ya sea en la Guerra Fría, como participaron directamente. Muchas gracias.